Muy buenas a todos, chicos. Hoy os traigo una noticia que acaba de explotar en los medios y que tiene todos los ingredientes para convertirse en el gran escándalo mediático del año. Os pido que prestéis muchísima atención porque lo que está ocurriendo no es cualquier cosa. Estamos ante un episodio delicado, cargado de tensión, de implicaciones legales muy serias y que, si se confirma todo lo que está empezando a salir a la luz, podría provocar un auténtico terremoto dentro de uno de los grupos de comunicación más poderosos de España. Me refiero, como no, a Mediaset España y a Telecinco, su cadena más emblemática, que durante años ha sido una referencia absoluta del entretenimiento y la prensa del corazón en este país. Pero todo ese poder, toda esa influencia mediática, podría tambalearse como nunca antes a raíz de una demanda que ya está generando titulares por su magnitud y por los personajes que involucra directamente. Según se ha filtrado, Antonio David Flores, una figura ampliamente conocida en el mundo del corazón, tanto por su pasado en la Guardia Civil como por su relación mediática con Rocío Carrasco y sus numerosos años de exposición pública en programas como Sálvame, ha decidido pasar a la acción. Y no lo ha hecho con una simple queja ni con un comunicado moderado, sino que ha optado por dar un golpe sobre la mesa que nadie esperaba. Ha interpuesto una demanda judicial de enormes proporciones contra Telecinco, contra el grupo Mediaset y, atención, contra un grupo considerable de rostros muy conocidos de la televisión española. Una demanda que no solo tiene un peso simbólico importantísimo, sino también un componente económico absolutamente impactante. La cifra que Antonio David está exigiendo como indemnización por los daños que afirma haber sufrido los últimos años asciende a casi 6 millones de euros, una cantidad que, como os podéis imaginar, ha hecho saltar todas las alarmas en los despachos de Fuencarral y en el sector mediático en general. Este movimiento judicial no surge de la nada. Lleva tiempo gestándose, especialmente desde que en el año 2021 se emitiera el polémico documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, una serie de capítulos que transformó por completo la narrativa mediática en torno a Antonio David y que supuso su expulsión fulminante de los espacios de Telecinco, cadena que hasta entonces le había proporcionado un escaparate constante durante más de una década. En ese documental, Rocío Carrasco relataba con crudeza supuestos episodios de violencia y maltrato psicológico, y aunque todo lo expuesto tenía un enfoque claramente emocional, el contenido provocó una reacción en cadena sin precedentes. Despidos, cancelaciones, reacciones masivas en redes sociales, posicionamientos públicos de colaboradores y, lo más grave, un linchamiento mediático que, según Antonio David y sus abogados, violó su derecho al honor y a la presunción de inocencia. Esa es, en esencia, la base de la demanda. La consideración de que se construyó una narrativa que lo condenaba públicamente sin una sentencia judicial firme que lo avalara. Pero lo que hace aún más compleja y explosiva esta situación es que no se trata de una demanda dirigida exclusivamente contra la empresa. No se queda solo ahí. Antonio David ha incluido en su ofensiva legal a un conjunto de personas físicas concretas, todas ellas profesionales del medio y con una altísima visibilidad pública. En la lista figuran nombres que cualquier espectador de la televisión reconocerá de inmediato. Carlota Corredera, quien fue una de las principales defensoras del testimonio de Rocío Carrasco y que incluso llegó a encabezar programas especiales dedicados a analizar cada entrega del documental. Jorge Javier Vázquez, otro de los presentadores estrella de Telecinco, que en múltiples ocasiones mostró una postura tajante y beligerante contra Antonio David en plató. La propia Rocío Carrasco, cuyas declaraciones sirvieron como eje central del contenido que se difundió, y otras figuras muy populares como Belén Esteban, que también se posicionó abiertamente y llegó a pronunciar comentarios muy duros contra el en directo. La presencia de tantos nombres reconocidos en esta demanda ha provocado una reacción inmediata dentro de los pasillos de Mediaset. De momento, no ha habido comunicados oficiales ni declaraciones públicas por parte de los demandados, pero el silencio mediático solo ha contribuido a aumentar la especulación y el interés del público. Muchos se preguntan si estos personajes contaban con algún tipo de protección legal por parte de la cadena al hacer ciertas declaraciones en directo, o si ahora deberán asumir individualmente la responsabilidad de sus palabras ante un tribunal. Hay quien asegura que esto podría abrir la puerta a una oleada de procesos judiciales contra presentadores y colaboradores que, durante años, han ejercido su opinión en formatos que mezclan información y espectáculo, sin filtros ni consecuencias. No menos llamativo es el hecho de que algunos personajes muy habituales de Telecinco han quedado al margen de esta demanda. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, que Kiko Matamoros, con un historial mediático tan largo y un carácter tan incisivo, no haya sido incluido. Lo mismo ocurre con Chelo García Cortés, otra colaboradora histórica que tampoco aparece en la lista. Estas ausencias han sido interpretadas de muchas formas. Algunos dicen que se debe a que estas personas fueron más cautelosas y menos directas en sus comentarios. Otros, en cambio, especulan con posibles acuerdos o distanciamientos que se habrían producido en privado entre Antonio David y ciertos colaboradores.
A todo esto se suma un elemento que complica aún más el escenario: la opinión pública está completamente dividida. Mientras que una parte importante de la audiencia ve esta demanda como un acto de justicia, como una forma de reparar el daño causado por lo que muchos consideran una caza mediática sin base legal, otra parte del público sigue convencida de que Antonio David fue justamente repudiado por lo que representaba y por el relato ofrecido por su exmujer. Las redes sociales ya están que arden. En X, antes Twitter, Instagram y TikTok, se multiplican los vídeos, los hilos, los análisis y los debates, y cada nuevo dato que sale a la luz genera decenas de miles de comentarios, likes y compartidos. Este caso no solo afecta a los medios tradicionales, se ha convertido también en un fenómeno digital, en un caso mediático del siglo XXI donde la justicia, la televisión, las emociones y la cultura de la cancelación se entrelazan en un escenario donde todo es posible. Ahora, lo que queda por ver es cómo reaccionará Mediaset España. ¿Permitirá que este asunto llegue a juicio y se exponga públicamente todo lo que ocurrió entre bastidores durante la emisión del documental? ¿O preferirá cerrar el caso con un acuerdo económico millonario para evitar más daños a su ya tocada reputación? No hay que olvidar que Mediaset lleva años acumulando polémicas, cambios de dirección, caídas en la audiencia y críticas a su modelo de televisión. Este nuevo capítulo podría ser el punto de inflexión definitivo que obligue a la empresa a repensar su forma de hacer televisión. Lo que está claro es que, por ahora, el silencio no basta. El público exige respuestas. La industria observa. Y los tribunales, probablemente, tendrán la última palabra. Estamos, sin duda, ante un antes y un después en la historia de la televisión española. Lo que empezó como un conflicto personal y familiar, amplificado por la televisión, ha terminado por convertirse en un asunto de interés público, jurídico y mediático. Y esto, amigos, acaba de comenzar. ¿Estáis preparados para lo que viene? Porque esto no se queda aquí. Es un panorama extraordinariamente complejo, incluso más de lo que muchos podrían imaginar a simple vista. Lo que tenemos sobre la mesa no es solo una demanda mediática más, de esas que se esfuman con el paso de los días o quedan diluidas entre titulares pasajeros. Esta vez hablamos de una situación de altísimo voltaje legal y simbólico, que coloca directamente en el punto de mira a una de las grandes potencias mediáticas del país, Mediaset España, matriz de Telecinco, 4 y otros canales de referencia en el audiovisual español. La incertidumbre es total, y lo que todo el mundo se pregunta, en estos momentos, es qué decisión tomará el grupo mediático los próximos días, especialmente tras conocerse el monto millonario que exige Antonio David Flores como indemnización por el supuesto daño moral y profesional que ha sufrido a raíz de su salida del entorno Telecinco. Lo cierto es que el clima dentro de la cadena no es el más estable. Desde hace meses, Mediaset ha estado intentando redefinir su rumbo, con reestructuraciones internas, cambios de presentadores, salidas inesperadas de colaboradores históricos y una progresiva bajada de audiencia en sus formatos estrella. Este escenario, ya de por sí delicado, se ve ahora agravado por un conflicto legal que no solo puede afectar sus finanzas, sino también su imagen pública, ya bastante erosionada en los últimos años. En este contexto, la solución que muchos consideran más lógica y viable sería que Mediaset intentara llegar a un acuerdo privado con Antonio David para evitar que el juicio llegue a celebrarse de forma oficial. Un juicio de estas características no solo implicaría una exposición mediática brutal, sino que obligaría a la cadena a reabrir viejas heridas, revivir declaraciones comprometedoras y enfrentarse a un escrutinio público que, sinceramente, parece no convenirles en absoluto. Algunos analistas y voces cercanas al entorno televisivo incluso sugieren que Mediaset podría estar barajando fórmulas creativas para cerrar el conflicto de forma amistosa, como ofrecerle a Antonio David una serie de entrevistas exclusivas, una especie de reencuentro con el público. O incluso darle espacio en algún formato para que pueda defender su versión y recuperar cierta visibilidad mediática. Aunque esto puede sonar descabellado teniendo en cuenta cómo fue su salida, no se puede descartar nada en el mundo televisivo, donde la rentabilidad y la conveniencia política del momento suelen pesar más que la coherencia narrativa o moral. Sin embargo, si este tipo de acuerdos llegara a materializarse, los verdaderamente perjudicados serían, sin duda, las personas físicas que han sido mencionadas en la demanda, es decir, los rostros más conocidos de Telecinco que, en su momento, fueron especialmente duros con Antonio David en sus intervenciones públicas. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más tensa. Estamos hablando de figuras de primer nivel, como Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y otros muchos que han sido pilares del contenido de la cadena durante años. Para ellos, un acuerdo entre Mediaset y Antonio David podría dejarlos en una posición tremendamente delicada.
Si la empresa opta por proteger sus propios intereses y cerrar el capítulo judicial sin preocuparse demasiado por sus antiguos colaboradores, muchos de ellos podrían quedarse solos frente a la justicia, teniendo que asumir las consecuencias de sus palabras y posicionamientos sin respaldo institucional. En el mejor de los casos, Mediaset intentaría, probablemente, proteger únicamente a aquellos que aún forman parte activa de su plantilla, evitando un conflicto interno mayor. Pero es poco probable, por no decir imposible, que la cadena intervenga en favor de quienes ya no forman parte de su estructura actual, especialmente en un momento en que se están renovando completamente sus formatos, caras visibles y discursos editoriales. Y hablando precisamente de los que ya no están, hay un dato que está empezando a generar muchísimos comentarios entre profesionales y espectadores. La mayoría de quienes abandonaron Telecinco en los últimos tiempos han terminado recalando en Televisión Española, TVE. Esta transición, que en un principio parecía algo natural o anecdótica, ahora cobra otro significado, como si algunos hubieran estado anticipándose a una tormenta que finalmente ha llegado. Nombres como María Patiño, por ejemplo, ya han encontrado acomodo en el ente público, y su presencia allí no ha pasado desapercibida. La idea de que antiguos colaboradores de Mediaset estén ahora bajo el paraguas de TVE introduce una nueva capa de tensión, ya que estos profesionales podrían verse envueltos en procesos legales mientras trabajan para una televisión pública, lo cual podría derivar en decisiones institucionales o consecuencias laborales en sus nuevos puestos. Lo que está en juego no es solo la reputación de una cadena, sino la credibilidad del sistema mediático español en su conjunto, que durante años ha basado su contenido en debates cargados de emoción, posicionamientos extremos y enfrentamientos personales muy intensos. El caso de Antonio David Flores podría convertirse en un precedente peligroso para muchas cadenas, presentadores y colaboradores si finalmente un tribunal dictamina que hubo abuso de poder mediático, difamación o vulneración del derecho al honor. La responsabilidad individual de los comunicadores podría ser revalorizada judicialmente, lo que implicaría un cambio profundo en la manera en que se producen contenidos televisivos de entretenimiento e información. Pero en medio de toda esta tormenta, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Está siendo razonable Antonio David Flores al exigir una cifra tan abultada como 6 millones de euros? Desde fuera, puede parecer una exageración. No es una suma que se otorgue de forma habitual en demandas de este tipo, y más aún si se considera que no existe una sentencia penal previa que lo absuelva oficialmente de las acusaciones que se le vertieron en el documental. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde la reputación es literalmente la herramienta de trabajo, una destrucción de imagen pública puede suponer el final irreversible de una carrera. Desde esa perspectiva, el equipo legal de Antonio David estaría tratando de argumentar que la pérdida de ingresos, de contratos, de oportunidades laborales y del prestigio personal y profesional que sufrió tras su despido y posterior cancelación pública es perfectamente cuantificable, y que la cifra responde precisamente a esa valoración económica del daño. Ahora bien, independientemente de si la cantidad es justa o desproporcionada, la amenaza que representa esta demanda es real. El impacto que podría tener un juicio público, con testigos, pruebas, archivos televisivos y posibles filtraciones de contratos y conversaciones internas, es gigantesco. Las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para Mediaset como empresa, sino también para la imagen de muchos de los personajes más emblemáticos de la televisión española. Este no es un caso más, es, posiblemente, el inicio de una nueva era en la relación entre las figuras públicas, los medios de comunicación y la justicia. Un caso que podría redefinir los límites del espectáculo y sentar jurisprudencia en cuestiones tan sensibles como la libertad de expresión en platós de televisión, el derecho al honor y la presunción de inocencia en el contexto mediático. Y lo más inquietante de todo es que esto no ha hecho más que empezar. En este sentido, también hay que tener muy presente, y con una visión mucho más amplia de lo que a simple vista parece, que si el juicio no resultara favorable para Antonio David Flores, las consecuencias podrían ser francamente devastadoras, no solo a nivel económico, sino también en términos de imagen pública, credibilidad y estabilidad personal. Muchas veces, cuando se habla de demandas millonarias contra grandes grupos mediáticos, se tiende a pensar que el denunciante solo tiene cosas que ganar. Pero no es así. Si el caso no prospera, y la justicia falla en contra de Antonio David, él mismo tendría que hacer frente a las costas judiciales, que en este tipo de procesos suelen ser extraordinariamente elevadas. Más aún cuando se trata de una batalla legal contra una corporación como Mediaset España, con un equipo legal potente, bien financiado y con una larga trayectoria en la defensa de sus intereses. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de un proceso judicial que podría alargarse durante meses, incluso años, y que requeriría la intervención de abogados especializados, peritos, testigos y una larga lista de profesionales, lo que podría generar gastos que fácilmente alcanzarían el 1.000.000 o incluso los 2 millones de euros. Si a eso le sumamos la posibilidad de tener que indemnizar a la parte demandada en caso de perder el juicio, lo cual no es improbable,
considerando que algunos de los señalados en la demanda podrían también ejercer acciones legales en respuesta. Estaríamos hablando de una suma económica total que pondría en jaque el patrimonio personal de Antonio David, especialmente si no cuenta con el respaldo financiero suficiente para afrontar semejante embestida. Y aquí es donde muchos analistas coinciden. Esta demanda, más allá de sus fundamentos jurídicos, podría responder a una estrategia de presión más que a una voluntad real de llegar hasta las últimas consecuencias legales. Presentar una demanda tan mediática, con una cifra tan elevada, casi 6 millones de euros, una cifra que no pasa desapercibida en ningún titular, puede tener varios objetivos simultáneos. Primero, recuperar el foco mediático, algo que, tras su salida de la televisión, Antonio David había perdido parcialmente. Segundo, generar un clima de incomodidad dentro de Mediaset, obligando a la cadena a considerar seriamente la posibilidad de una solución extrajudicial que le evite un desgaste de imagen aún mayor del que ya ha sufrido los últimos años. Y tercero, posicionarse nuevamente como una víctima dentro del relato, dando un giro narrativo a una historia que durante mucho tiempo lo dejó en una posición muy desfavorable ante la opinión pública. Este movimiento, por tanto, no sería simplemente legal, sino profundamente estratégico y emocional. En el tablero del espectáculo, cada paso tiene múltiples lecturas. Lo que parece una jugada legal puede ser también un mensaje para la audiencia, para los medios y para los excompañeros que, durante meses, participaron activamente en su linchamiento público. No hay que olvidar que durante la emisión del famoso documental de Rocío Carrasco, se produjo un fenómeno pocas veces visto en la televisión española. Una campaña mediática coordinada en múltiples programas, donde la figura de Antonio David fue destruida en directo, programa tras programa, con análisis, entrevistas, lágrimas, y una narrativa que lo presentaba como el villano absoluto. Por eso, algunos defienden que esta demanda no solo es válida, sino incluso necesaria desde un punto de vista moral y simbólico. Para ellos, Antonio David está ejerciendo un derecho legítimo al exigir responsabilidades a quienes, en su opinión, utilizaron su vida, su historia personal y su dolor familiar como carne de cañón para subir audiencias. Desde este ángulo, no se trata solo de una demanda económica, sino de una reivindicación personal, de un acto de dignidad. Y aquí es donde el caso adquiere una dimensión aún más interesante, porque deja de ser únicamente un enfrentamiento entre un personaje y una empresa, y se convierte en un símbolo de algo más grande: la lucha contra el poder de las televisiones para construir y destruir imágenes públicas con total impunidad. Sin embargo, también hay una parte del público que no lo ve así. Para muchos, esta demanda no es más que un intento desesperado por volver al foco mediático, y de paso, obtener una ganancia económica de un proceso judicial que, en realidad, nunca pretendió llegar hasta el final. Algunas voces críticas sostienen que Antonio David está intentando revertir la narrativa desde una posición cómoda, sin asumir autocrítica ni responsabilidad sobre los hechos que le fueron señalados en el pasado. Alegan que, en lugar de aceptar el juicio de la opinión pública y las consecuencias derivadas de su exposición, está optando por victimizarse y culpar a todos los que estuvieron involucrados en la producción y difusión del documental de Rocío Carrasco. Para estas personas, la demanda no sería un acto de justicia, sino de revancha. En cualquier caso, lo que está claro es que el panorama legal y mediático es tremendamente complejo para todas las partes implicadas. Mediaset, que ya arrastra varios años de polémicas internas, caída de audiencia y acusaciones de manipulación mediática, no puede permitirse otro escándalo judicial de alto perfil. Y, por eso, no son pocos los que piensan que la cadena buscará por todos los medios evitar llegar a juicio. Una negociación secreta, un acuerdo confidencial, incluso algún tipo de compensación no económica, como entrevistas, colaboraciones, etc., podrían formar parte de una salida pactada que beneficie a ambas partes. Pero esto deja en una situación delicada a muchos de los demandados, especialmente aquellos que ya no forman parte de la cadena, como Carlota Corredera o Rocío Carrasco, que podrían tener que enfrentarse a sus propios procesos judiciales sin el respaldo de Mediaset. Y por si esto fuera poco, también hay que tener en cuenta otro factor: la reciente migración de muchos de estos rostros televisivos a Televisión Española, TVE. Esta reconfiguración del mapa mediático añade una capa más de tensión, ya que ahora el conflicto no solo afecta a Mediaset, sino que podría salpicar indirectamente a TVE, al tener en su plantilla a figuras involucradas en una demanda millonaria. El impacto mediático de este caso, por tanto, podría ser transversal, afectando no solo a una cadena, sino a todo el ecosistema televisivo español. Así que, con todo esto sobre la mesa, ahora la pregunta que nos queda por hacer es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Antonio David? ¿Está preparado para asumir las consecuencias, económicas y emocionales, de una batalla legal de estas proporciones? ¿O realmente confía en que el ruido mediático forzará a Mediaset a negociar? Y por otro lado, ¿qué hará la cadena?
¿Protegerá a los colaboradores aún activos en su plantilla? ¿O dejará que cada uno se defienda por su cuenta? Vosotros, que estáis viendo todo esto desde casa, tenéis ahora la palabra. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre este caso tan complejo y con tantas ramificaciones. ¿Creéis que Antonio David está actuando con justicia? ¿O pensáis que ha sobrepasado los límites? ¿Os parece correcta la cifra de indemnización que exige? ¿Creéis que realmente tiene posibilidades de ganar este juicio, o pensáis que acabará perjudicado si todo se vuelve en su contra? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, porque os aseguro que este tema va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Y si no queréis perderos ninguna actualización, suscribíos al canal, activad la campanita y estad atentos, porque aquí os lo voy a contar todo, con detalle, sin filtros y sin miedo. Nos vemos en el próximo vídeo.